El fuego lo consumió todo. Las llamas se alzaron tan alto que se vieron desde kilómetros de distancia. El palacio se derrumbaba, consumido por la fuerza que había llevado a los Targaryen al poder. Gritos y desesperación corrían por allí. Y luego, silencio. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en Refugio Estival, pero lo que sí sabemos es que marcó el principio del fin para la Casa del Dragón. Pero, ¿qué ocurrió allí en realidad? Hola a todos y bienvenidos a la Biblioteca de Antigua. Soy curador y hoy vamos a cubrir uno de los misterios más crípticos y oscuros de Canción de Hielo y Fuego. ¿Qué ocurrió realmente en Refugio Estival? O en el inglés original, alguna de las traducciones, Summerhold. La tragedia de Refugio Estival es por todos conocida en Canción de Hielo y Fuego. Un desastre casi legendario que mermaría para siempre la Casa del Dragón y que de un modo u otro llevaría al punto en que los Targaryen perderían el trono de hierro. ¿Qué ocurrió allí en realidad? ¿Quién fue el responsable? Vamos a intentar explorar estas preguntas y algunas más en todo lujo de detalles. Así que por ahora, relajaos y preparaos para este viaje. ¡Vamos allá! Pero antes de entrar en detalle, algo de contexto. Por fin se unificaba el reino, desde el muro hasta el mar del verano, como soñase antaño Aegon el Conquistador, y sin un precio tan terrible como el que había pagado en vida el tocayo de Daeron, el joven dragón. El año siguiente, Daeron erigió una gran residencia en las Marcas de Dorn, cerca de donde confluían las fronteras del dominio, las tierras de la tormenta y Dorn, y le puso el nombre de Refugio Estival, para conmemorar la paz que había creado. Más que un castillo, era un palacio, de precaria fortificación, y en años venideros muchos hijos de la casa Targaryen lo ocuparían como príncipes de Refugio Estival. Como vemos aquí, Refugio Estival fue erigido por Daeron II, el Bueno, en conmemoración de un logro que ni siquiera el mismísimo Aegon el Conquistador pudo alcanzar: unir a Dorn a los 7 reinos. El por qué Dorn consiguió mantener su autonomía por 187 años es un tema que quiero cubrir más adelante. Hacedme saber si esto os interesa en los comentarios. El caso es que al unir todos los reinos al sur del muro, decidió construir un palacio para celebrar la ocasión. Y qué mejor lugar que cerca de Dorn. Este palacio sería utilizado por los Targaryen como lugar de veraneo. El príncipe heredero del trono de hierro normalmente es conocido como el príncipe de Rocadragón, el castillo de los Targaryen, pero uno de sus hermanos pequeños tendió a ser conocido como el príncipe de Refugio Estival, lo que marca la importancia de este palacio para los Targaryen. Desde su creación, los años pasaron sin muchos problemas, si bien es verdad que esta localidad siempre fue de un interés particular y clave en varios eventos. Pero no fue hasta que Aegon V, más conocido como Egg, llegó al trono, que los eventos en Refugio Estival tomaron un tono mucho más oscuro. Aegon V, el improbable, no fue criado para ser rey. Él fue el cuarto hijo de un cuarto hijo, lejos de la línea sucesoria, lo que le permitió tener una juventud alejada de la corte y de las intrigas políticas, durante la cual aprendió el valor de acercarse y entender a las gentes de su reino, viendo y viviendo los problemas reales a los que estos debían enfrentarse cada día. Esta experiencia le dio una visión del mundo que muchos nobles nunca llegaron a entender, y por supuesto, tampoco compartir, pues él entendía a su gente. Cuando el destino, y posiblemente la mano de Cuervo de Sangre, le llevó al trono de hierro, él se propuso arreglar estos problemas. Pero la gente en el poder es reacia al cambio si no vas a enriquecerles más. Así que se encontró con un reino dividido, y una nobleza que por lo general, digamos, no apreció sus reformas. Él no era el rey que Poniente esperaba. Además, para aquel entonces, la casa Targaryen ya no era lo que una vez había sido, pues desde la danza de dragones, y con las rebeliones de los Fuego Oscuro, había perdido parte de su brillo y su poder. Y para más Inri, se encontraba ante un invierno que ya duraba 3 años, y duro, como no se recordaba. Además, los Fuego Oscuro no eran algo del pasado, así que el rey tuvo que hacer frente a la Casa del Dragón Negro, además de las desavenencias con sus hijos, quienes, una y otra vez, tomaron decisiones que no facilitaron la vida al monarca, especialmente en cuanto a sus matrimonios, lo que llevaría al príncipe Duncan Targaryen a rechazar ser heredero para casarse con una muchacha plebeya, conocida como Jenny de Piedras Verdes. Pero esta es otra historia. El caso es que Aegon se vio en una encrucijada. ¿Cómo traer de vuelta la antigua grandeza de su casa? ¿Cómo someter al reino a su voluntad, como habían hecho sus antepasados? ¿Cómo cambiar la forma de vida de los 7 reinos para mejorar la vida de sus plebeyos? La respuesta, al menos para Aegon, estaba más que clara: dragones. Según se nos dice en el mundo de Hielo y Fuego, los últimos años del reinado de Aegon se consumieron en la búsqueda de información antigua acerca de la cría de dragones en Valyria, y se dice que Aegon patrocinó viajes a lugares tan remotos como Ashai de la Sombra, con la esperanza de encontrar textos y conocimientos que en Poniente no se hubiesen conservado. El sueño de los dragones terminó en tragedia,
Pues el rey convocó en refugio estival a muchos de sus principales allegados a fin de celebrar el inminente nacimiento de su primer bisnieto, un niño que sería llamado Rhaegar, hijo de su nieto, Aerys, y su nieta, Rhaella. Pero, ¿por qué dragones? Las poderosas bestias siempre habían sido el auténtico símbolo de la fuerza de los Targaryen, así como del feudo franco de Valiria, antes de que estos volasen hacia Poniente. Fue su estrecha relación con los dragones lo que hizo que Aegon y sus hermanas uniesen a los reinos de Poniente. Y si bien es verdad que durante la Guerra de la Conquista hubo muchas batallas y muerte, el miedo a las enormes criaturas también salvó vidas, pues muchos fueron los que se rindieron a Aegon para no tener que enfrentarse a Valerion, Meraxes y Veigar. Como decíamos, el rey Aegon V pensaba y soñaba con que los 7 reinos de Poniente volviesen a ser sobrevolados por dragones, cuando la Casa del Dragón se preparaba para celebrar en refugio estival el nacimiento de un Targaryen que, según la bruja de los bosques, podría cumplir la profecía del príncipe que fue prometido. Pero la celebración se tornaría en una desgracia de dimensiones desproporcionadas, pues el fuego consumió los festejos. Es verdad que poco se sabe de lo que ocurrió en realidad, aparte del nacimiento del príncipe Rhaegar Targaryen y la muerte de varios Targaryen, incluyendo la del mismísimo rey. Pero en el mundo de Hielo y Fuego se nos dan algunos detalles. La sangre del dragón, reunida en un 7 huevos en honor a los 7 dioses, aunque el septón del rey había advertido que piromantes, fuego valirio. Las llamas no podían sofocarse, altísimas, tanto ardían que, muerto, de no ser por el valor del Lord Command. Es curioso que se nos hable de esto, y de hecho lo que ocurrió allí es difícil de entender si no damos el salto hacia pensar que es posible que la tragedia de Refugio Estival no fuera un simple accidente, sino algo más. La obsesión de Aegon con los dragones, piromantes, 7 huevos de dragón, fuego valirio. Yo creo que Aegon, en su desesperación para reformar el reino, por el bien del pueblo, quizás se viese tentado a intentar algo que no le salió como planeaba. Un gran ritual, un gran sacrificio, magia de sangre, sangre de rey, para traer de vuelta a los dragones. Pero algo salió terriblemente mal. Se habla de un incendio descontrolado, de llamas que consumieron el palacio y de un humo espeso que cubrió el cielo. La tragedia se cobró la vida de Aegon V, de su heredero desheredado, el príncipe Duncan, y de Ser Duncan el Alto, el comandante de la Guardia Real. O puede que éste se salvase y partiese hacia el muro. Quizá lo exploremos en un futuro. El caso es que lo que realmente ocurrió en Refugio Estival sigue siendo un misterio, pero yo creo que no fue un accidente, sino un incendio provocado por el mismísimo rey, con la intención de sacrificar no solo a los invitados, sino a sus propios herederos, y puede que incluso a sí mismo, para traer de vuelta al poder de los Targaryen. Refugio Estival dejó una cicatriz imborrable en la historia de la Casa del Dragón. A partir de ese momento, los Targaryen, que ya habían ido perdiendo poder e influencia, quedaron aún más debilitados. Jaehaerys II asumiría el trono en medio de la inestabilidad, y él no era un monarca fuerte ni carismático como su padre, sino más bien un gobernante enfermo, y su reinado breve. Pero si buscamos un personaje cuya vida va cogida de la mano con Refugio Estival, este es el príncipe Rhaegar Targaryen, pues él nació en el mismísimo palacio, el mismo día de la tragedia, entre el humo y las llamas que lo consumieron todo. Y este lugar y lo que allí aconteció marcaría la vida del príncipe para siempre. Se decía que el príncipe fue un niño melancólico, y que desde muy pequeño sentía una atracción casi obsesiva por el lugar de su nacimiento, como si en aquellas ruinas calcinadas pudiera encontrar respuestas a preguntas que ni él mismo terminaba de comprender. Y además se nos dice que en algún momento de su vida encontró en los libros una verdad que lo cambió para siempre. Se dice que, tras leer cierta profecía, miró al cielo y pronunció las palabras «Debo ser un guerrero». ¿Pero qué fue lo que leyó? ¿Y cómo influyó en las decisiones que tomó después? Muy posiblemente, lo que leyó fue la profecía del príncipe que fue prometido, que afirma que un Targaryen, nacido entre humo y sal, traerá la salvación al mundo. Rhaegar, al descubrir esto, se convenció de que él era ese príncipe, destinado a la grandeza. Y desde entonces, su vida giraría en torno a esta idea. Aprendió a luchar, se convirtió en un gran guerrero, pero su obsesión con la profecía nunca desapareció. Si bien es verdad que en algún momento, él llegó a la conclusión de que, a pesar de todo, él no era el elegido, sino su hijo. Y esta idea, este destino que él mismo se impuso, lo llevó a cometer el acto que terminaría por destruir su casa. La decisión de raptar, o al menos para mí, más probablemente, fugarse, con Lyanna Stark. Rhaegar, el gran príncipe en que muchos tenían esperanza, terminó arrastrando a su casa a la ruina por su obsesión con la profecía, pues sus actos llevaron a la guerra y a la muerte del propio príncipe heredero. Así, la tragedia de Summerhall no solo consumió un palacio, no solo acabó con la vida del rey, sino que encendió la mecha de una serie de eventos que, años después, culminarían con la rebelión de Robert y el fin de los Targaryen en el Trono de Hierro. Hoy, Refugio Estival
sigue en ruinas, un recordatorio de la ambición de los Targaryen, de su trágico destino. Lo que comenzó como un símbolo de unidad y prosperidad terminó convirtiéndose en un escenario de su declive. ¿Qué fue exactamente lo que se lió mal aquella noche? ¿Era Aegon Quinton un visionario o un hombre desesperado? ¿Fue el sacrificio del refugio estival el precio de la profecía que obsesionaba a Rhaegar? El fuego de los dragones es poderoso, pero también incontrolable, y quizás, al final, eso es algo que los Targaryen nunca llegaron a entender del todo. Pero es posible que las acciones de Aegon viniesen marcadas por sueños de dragón, sueños proféticos, como muchos de los Targaryen han tenido, y que, como siempre en Canción de Hielo y Fuego, los malinterpretara. Pues 40 años más tarde, lejos del palacio de la Casa del Dragón, una joven princesa quemaría el cadáver de su marido, sacrificando en el proceso a la Maegi que, buscando venganza, había acabado con la vida de su hijo. Y en esa pira funeraria ella puso 3 huevos de dragón petrificados, los últimos conocidos. Y una vez el fuego se alzó y las llamas comenzaron a consumir los restos, ella, como puede que hiciese Aegon, entró en la pira y se bañó en las llamas. Solo que esta vez el desenlace sería distinto, pues ella no moriría, sino que haría realidad el sueño del rey Egg. Y así, el destino de los Targaryen se uniría una vez más a los dragones, quienes, esperemos en un futuro no muy lejano, sobrevolarán de nuevo Poniente, como el rey había soñado. Pero el fuego de dragón no es solo un símbolo de poder, sino también de destrucción. Aegon jugó con fuego, y al final se quemó, obteniendo solo cenizas y muerte. ¿Conseguirá Daenerys tener un final diferente? Tendremos que esperar para descubrirlo. Pero, ¿qué pensáis vosotros? ¿Fue Refugio Estival un trágico accidente? ¿O quizá algo más? Y si es así, ¿fue causado por Aegon? ¿O es posible que aquellos que se oponían a sus reformas tomasen acciones? ¿Soñó Aegon con la vuelta de los dragones? ¿Soñó con ser él quien trajese a las poderosas bestias de vuelta al mundo? ¿Y llegaremos a ver a estos sobrevolar las ruinas del Palacio de Refugio Estival? Gracias a todos por escucharme. Si queréis ayudar al canal, lo mejor que podéis hacer es darle a suscribir y dejadnos un comentario con qué temas queréis que tratemos en el futuro. ¡Hasta pronto!